En medio de las recriminaciones, las llamadas a recuperar el diálogo a propósito de casos convenios con el gobierno, el conflicto también por el ministro Giorgio Jackson, tenemos pendiente una reforma de salud. ¿Qué pasa con la crisis de las ISAPRES? Eso está en proceso. Obviamente la agenda se ha ido a otro lado, pero eso tiene que seguir avanzando. ¿En qué están? Lo vamos a conversar con el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días. Muy buenos días, Bárbara. Gusto saludarle, encantado. Bueno, vamos a hablar en profundidad de eso, pero obviamente démosle una mirada a lo contingente. ¿Cómo ve usted la situación del ministro Jackson, el que la UDI se haya restado todo diálogo y se ha generado ahí una tensión bien fuerte entre el oficialismo, o al menos la UDI y el oficialismo? Sí, bueno, desgraciadamente por dos episodios, caso Democracia Viva y luego el robo, ha estado muy en la palestra en el último mes y medio, 2 meses. Y claro, evidentemente que hay un desgaste, que hay problemas de explicaciones a diario, permanentemente. Yo no veo que Jackson sea culpable del robo o algo así, que fue una hipótesis que barajó la UDI y algunas otras personas, ¿verdad? Como para pedir su renuncia inmediata. Me parece que eso fue una exageración, un despropósito en la democracia, que por una reyerta política con otro ministro se suspende el diálogo en una reforma tan importante como esta. Sí creo que en democracia viva se le debe una mayor explicación al país. Es decir, todo lo que sucedió en torno a esa fundación es muy difícil que no se supiera por los altos líderes de ese partido y por lo tanto creo yo que, sin pedir renuncia ni nada, pero me parece que la versión final de todo lo que ahí sucedió aún está pendiente, más allá de lo que diga la justicia, porque este es un efecto político desde un partido muy importante, el Frente Amplio, con una doctrina de buenas prácticas muy anunciada y que obviamente ha tocado muy neurálgicamente lo que es ese predicamento, esa posición que adoptó desde muchos años Revolución Democrática. Entonces creo que en eso hay un debe aún pendiente. Ya, pero la UDI no dicen que fue el culpable del robo el ministro Jackson, pero por ejemplo el diputado Ramírez ha sido muy insistente en que alguien tiene que pagar, alguien tiene que tener alguna responsabilidad política, porque obviamente lo penal va por la vía judicial. Pero tal como usted dice, acá hay un líder de un partido, hay todos los involucrados de los casos más bullados tienen que ver relación directa con ese partido, en cargos en que fueron puestos justamente por ser de ese partido. Entonces, se va a terminar esto así tal cual. Lo que dice la UDI es que los quieren usar para fingir una falsa normalidad, están todos felices, avanzando en otros temas, y que esto quede en el olvido y nadie pague por esto. No, 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 yo creo que la UDI exagera. Recuerde usted que la carta de los diputados de la UDI es una carta injuriosa y calumniosa, porque le imputan el delito a Jackson. Ojo con esto. O sea, son muy taxativos sin entregar una prueba. Recuerde usted que todo parlamentario, funcionario público debe acreditar, si tiene una denuncia, tiene que hacerla. No he visto denuncia en los tribunales que diga que Jackson es culpable de los delitos cometidos respecto al robo, por ejemplo. Yo entiendo la labor política de ser oposición. Se entiende que yo también lo fui, todos buscan las aristas, buscan los flancos por donde atacar, disparar, hacer ver una debilidad. Pero me parece a mí que la diferencia en esta oportunidad con respecto a la UDI, que es un partido serio, de oposición, es que ellos extralimitaron la legítima oposición a una reforma de pensiones, que la tienen, con la mezcla de una exigencia, incluso un ultimátum que se puso de la salida del ministro Jackson por el presidente. Yo creo que eso ellos mismos se dan cuenta a esta altura. En caliente está bien, porque fue el mismo día, todo estaba revuelto el día del robo, ¿verdad? El jueves, pero ya con el pasar de las horas y de las cosas que se han ido aclarando, me parece que hay un exceso que llevó a un punto muy delicado donde podría la autoridad querellarse, incluso por injuria y calumnia. No creo que lo haga, va a buscar más bien un avenimiento. Pero yo creo que esto no le hace bien a nadie, porque entrampar esta reforma, que es delicada, que es difícil, solo por la salida de un cierto ministro, yo por lo menos no lo había visto antes. No, no sé si hay recuerdos de una cosa tan de emplazamiento taxativo, con plazo específico, en fin. Lo que sí se pusieron plazos, Bárbara, fue por acusaciones constitucionales, que ellos están en el derecho de hacer, ¿ah? Si lo estiman. Pero otra cosa es exigir algo que solo depende de un tercero, que es el presidente de la República. Yo creo que ahí, no Para sé, me muchos, parece que se habría actuado de otra manera, habría esperado otra cosa yo en ese aspecto. para muchos genera el efecto contrario, porque todos sabemos que no a este, Claro. a todos los presidentes no les gusta que los pausen. Y si se les Tal pide, cual. prácticamente se está generando todo lo contrario. Es lo habitual, es lo habitual. Entonces, sabiendo esos códigos, yo creo que se dejaron llevar un poquito por tener una postura dura,
por no quedar muy a la izquierda, digámoslo así, republicano, que es quien tiene hoy día la representación de la derecha más contundente, Ya, pero yo creo que no es conducente. pero en paralelo, ¿qué pasa con el ministro Jackson? Porque ha tenido, de hecho, su compañero ahora fue sancionado, el compañero Fidel Espinosa en el partido, no va a poder participar en la comisión política ni va a tener derecho a voto por las críticas muy duras que él ha hecho. Ayer, ¿qué le pareció, por ejemplo, la explicación que dio el ministro respecto a por qué en el ministerio no habían autorizado a la PDI que realizara las indagatorias cuando fueron en la primera instancia? No lo entiendo, no lo entiendo porque si entran, mire, es distinto. Yo nunca he sido ministro, ¿ah? Pero me pongo en los zapatos. Si a un ministro le dicen, mire, entraron a robar la Seremi de Aysén, usted cambia su viaje, usted cambia la agenda porque entraron a robar anoche. No sé, habría que preguntar bien. Qué sé yo. Si a usted le dicen, entraron a robar a su casa matriz, ¿no es cierto? Yo creo que un ministro dice, a ver, estamos hablando de la sede en Santiago, estamos hablando de esa sede donde está todo. Sí. Yo el viaje lo pongo en duda, para empezar. Y después permitiría, yo empujaría todo para que se esclarezca, pero así, de inmediato, porque entrar a robar un ministerio no es Pedro por su casa. Si fuera por los computadores, comercialmente hablando, van a una tienda, van a un distribuidor, lo que quieran, ¿verdad? Ellos buscaban información. Esa es mi modesta hipótesis. Me O pueden sea, decir muchas sumado a la cosas. caja fuerte, que esa es la parte Claro, más extraña, que podían claro. robar salvo información en una caja fuerte que O sea, además mire, sabían perfectamente dónde estaba. yo creo, yo creo que los días van dando la razón a que aquí todavía nadie puede decir por qué este sería un delito común. Otra cosa es que hayan usado operadores delictuales. Otra cosa. Los materialmente seleccionados para perpetrar, para Ya, pero llamar, para hacerse. previo al robo, cuando fue la PDI a hacer las indagatorias para buscar la información de los computadores, se lo negaron. Entonces el ministro Jackson dice que eso se negó porque tenían que averiguar qué implicancias tenía la información de la gente que podía estar involucrada. Pero en lo concreto la No. gente ve esto y dice, bueno, ¿cómo se le ocurre negar una información en un caso de investigación por caso de convenio? Y justo se roban los computadores y después, bueno, consiguieron Es la que orden mire, judicial para hacerlo. Pero si uno lo mira desde afuera se ve mal. claro, mire, abstraigámonos de Jackson por un minuto. Imaginémonos el robo como fue. Pero esto fue antes Aquí, del robo. claro, pero voy a lo siguiente. Aquí o había tal nivel de liviandad, tontera o estupidez en esos guardias, o tal nivel de complicidad con los ladrones, ¿no sé, para que haya una explicación de cómo se generó esto. Peor aún si antes había indagatorias policiales o registros policiales de un material sensible. Admitamos que eso todo es material sensible. Y si se niega eso, casi parece una obstrucción a la investigación, porque lo que más quiere un ministerio es tener resguardo. Lo que más pide una autoridad pública todos los días es resguardo de la información. Lo más valioso que tiene un Estado, el gobierno, es la información, más que el dinero en una caja fuerte. El dinero está además en otros lugares privados. Entonces, yo creo que aquí hay errores sucesivos. El ministro, cuando reacciona en Concepción, él coloca el aspecto político, que después el gobierno lo va desdiciendo en el curso de esa jornada. Entonces, de lo menos común que hay este delito, para empezar. Y finalmente no sabemos cómo esto se va a articular con los verdaderos móviles que tuvo este delito, ni con la caja fuerte famosa, que se dijo ayer, pero no fue, no ha aparecido, y ahí está algo que yo encuentro extremadamente delicado, porque cómo se diseña casi con precisión quirúrgica un robo incruento, o sea, sin efectos colaterales, sin daños, solo por persuasión, por convencimiento de los guardias ineptos, digámoslo así livianamente, para llevarse todo esto de forma tranquila y después dejar de señuelo los 23 computadores, porque a mí no me cae duda que eso fue un señuelo, ir a dejarlos todos a la misma casa. Eso es lo que menos hacen los delincuentes, lo que hacen es distribuir de inmediato, que no quede pista, menos dejarlo todo amontonado en un carro de supermercado. O sea, es inverosímil, Bárbara Briceño, por favor. Esto es inverosímil. Todo lo que aquí ha sucedido todavía no llega a aclararse realmente en las condiciones que esto se produjo y las explicaciones que están pendientes. Claro, es que por eso le digo, vamos al paso antes. ¿Por qué el ministerio se negó a que la PDI ingresara cuando no habían robado los computadores para que tomaran esa información? Porque el ministro Jackson dice que
era para poder ver qué información había, para poder revisar la seguridad de la gente que tenía esos datos, pero en lo concreto esa información se negó y justo después se robó. Entonces ellos dicen está respaldado, pero una persona mal pensada podría decir, bueno, ¿qué respaldaron? ¿Lo que quisieron? ¿Está todo? ¿Qué le parece la Mire, explicación del ministro Jackson respecto a no, por qué no débil. dejaron en que la PDI tomara esa información cuando fueron la primera vez? Es una explicación débil, es una explicación que no tiene un argumento detrás razonable cuando se trata de que toda pericia, todo registro, toda verificación que hace la PDI, que tiene la Brigada de Cibercrimen, digámoslo, la única que hay en Chile la tiene la PDI para los delitos informáticos. ¿Qué razón va a decir alguien para impedir que entren justamente los que saben de esto, los que pueden indagar, ver las direcciones IP, sacar Y la que la información? información iba a estar resguardada con la PDI, no era como publicarla tampoco. No, yo encuentro que no hay compatibilidad de la medida de impedir con la razón. No hay una razón plausible para decir sí, era lógico, había que esperar, para qué. Porque si no entramos en un terreno ya de la dejación, de la negligencia, de decir, mire, no se metan con nosotros, no es necesario, vayan a otro lado, aquí no hay problema. Aquí no tenemos problema de seguridad. Y mire cómo terminó esto a la vuelta de la esquina. Y O después sea, justo robaron los computadores, después de por que se eso le negaron a digo, entregar la información. por eso le digo, creo que esto es un capítulo que tiene todas estas fases y rostros, ¿verdad?, diversos, que todavía no llega a despejarse. Y yo creo que falta todavía, a lo mejor no tanto, ojalá el Ministerio Público lo pueda precisar, pero yo no tengo duda que el móvil fue de carácter político, fue informático, fue de rescate de algo, de información, de llevar o secuestrar información. ¿Cuál? No sé, yo me imagino que en un ministerio la autoridad que está a cargo directa, a veces el subsecretario, aquí ya la gestión, la administración de toda la gestión interna, pero alguien debiera decir, mire, todo esto aquí hay un listado y usted publica, esto es todo lo que estaba ahí. Había en parte dinero, había documentos, había pólizas, había boletas de garantía, lo que sea, pero esto es lo que había adentro. Porque hay un inventario, todo lo que se mete en una caja fuerte queda Sí, lo inventariado. dijo el ministro Jackson, dijo que había prácticamente nada, una tarjeta de crédito vencida de un funcionario anterior, un par de boletas de garantía, pero él hizo ver como que era muy, muy poco, muy insignificante. Entonces, No, pero hay para que mí ver el eso me queda. detalle, hay que ver la lista. Eso es lo que se hace normalmente, la lista caso a caso y se ven las especies, porque también se van a recuperar especies. No todo está y va a estar a esta altura dentro de la bóveda. ¿Dónde están las cosas? Estuvieron ahí. No sé, hay preguntas todavía ahí en desarrollo. Y esa pregunta, ¿qué usted espera? Porque usted es parte del oficialismo, esto le está pegando también a ustedes, de hecho se ha visto como el socialismo democrático, salvo el senador Espinosa y alguno que otro, se han contenido, han estado bastante en silencio dentro de tratando de dejar que el gobierno y Revolución Democrática resuelvan esto, Sí, pero algunos dicen esto ya está haciendo agua por todos lados y se impacientan un poco. sí, entiendo la contingencia comunicacional, hay que buscar un poquito de ponderación en esto porque fue muy espectacular el robo, en realidad fue una bomba noticiosa que cambió todo esto fue hace 5 o 6 días. O sea, creo yo que ya haya llegado el presidente a Chile. Me imagino, no lo sé, pero me imagino que esto se va a reordenar dentro de los equipos del comité político, que esto va a tener que tener un cauce que evite una fricción innecesaria, pero sí la profundidad de la explicación, que eso está pendiente ante la ciudadanía, sí la opinión del Ministerio Público, pero yo creo que el cambio de lo más débil o debilitante para un gobierno es ir cambiando las versiones. Por eso, cuando partió el ministro y después la vocera, diciendo que había algo político, y terminamos la jornada con el ministro del Interior diciendo no, ya hasta ahora, diciendo no, si esto es un delito común por todos lados, no hay ni... Si nadie está diciendo, salvo algunos, que hubo un autorrobo. Algunos dicen eso, que tendrán que probarlo. Yo no, La opinión pública, eso está bastante es, instalado. es una hipótesis. Todas Sí. las Ahora, hipótesis son sin hipótesis, prueba de especulación, claro. pero otra cosa es acusar. Lo que hizo la UDI es decir, usted fue el culpable. Usted es el que armó este montaje. Eso ya es mucho más delicado, una imputación. Entonces, en eso yo creo que hay que esperar unos días, ojalá esta semana se pueda despejar este asunto muy claramente para cerrarlo una vez por todas, porque se van sumando episodios muy erosionantes para el efecto del Senador, gobierno. este caso ha colmado toda la agenda, ha ocupado todo en realidad, pero hay otras cosas que son muy relevantes. Nosotros estuvimos conversando hace algún tiempo respecto a la crisis de las ISAPRES, había un plazo que se vencía y parecía que todo iba a explotar, finalmente se amplió a propósito del cumplimiento del fallo de la Corte Suprema. ¿En qué está eso? ¿Van avanzando en paralelo? Sí, ¿Están mire, como invisibilizados?
Afortunadamente el foco ha estado en otros lados, entonces ha permitido mantener un buen clima en el comité técnico que se formó con el gobierno, con la ISAPRE, con Hacienda, con los institutos más relevantes que están dando opinión de forma externa, independiente, y con los parlamentarios. Este es un comité que ya lleva 3 semanas, le quedan 2 y media, 3, hasta el 10 de agosto, en que ellos van a presentar a la comisión un estado de situación financiero presente y futuro de la ISAPRE y las modelaciones que permitan hacer viable el fallo y a la vez mantener esa sustentabilidad financiera del sistema. Es decir, buscar un equilibrio que no pase por el colapso de la ISAPRE, haga cumplir el fallo y la Comisión de Salud con esos datos pueda formular una propuesta de negociación de mayoría. Es decir, que logre tener un mecanismo de aplicación que haga que el 30 de noviembre, que es cuando el fallo ya entra a regir, esté esta ley ya presente, en marcha y permita construir un acuerdo. A mí me encantaría además construir alguna reforma sobre esto, porque tampoco se trata de un parchecito en el camino y después seguimos como estamos y vuelve la judicialización. Eso también está pendiente, que ojalá lo podamos resolver. ¿Cómo evitar los abusos? ¿Cómo evitar lo que pasó en la historia desde el 2010, que hubo un vacío después que el Tribunal Constitucional dijo que no hubiera tabla de factores, después tuvimos nosotros, el mundo político y los gobiernos, dos gobiernos sucesivos de distintos signos, la responsabilidad de haber legislado para resolver y no ocurrió. Y finalmente la gente fue a los tribunales. Y eso es lo que terminó desbordando el vaso. O sea, creo que hay un escenario más favorable, a mi modo de ver, una gran oportunidad. Si hoy día, más que en la polémica pública, estamos trabajando en silencio, pero trabajando en un propósito que una a los interesados directos, pero en favor de las 3 millones de usuarios de la ISAPRE y de otros 5 millones de más, gente FONASA, pero que se atienden en clínicas, porque hay que resolver ese problema también el de las clínicas, que tienen, las clínicas son acreedoras de la ISAPRE en más de 500 mil millones, o sea, hay mucho dinero, desgraciadamente, que está en juego en el sistema privado, entre prestadores y aseguradores, pero que impactan en lo público. Y eso es Ya, lo pero que usted dice obviamente que están trabajando y uno podría ver la comisión que se generó para la reforma previsional, salvo este incidente con la UDI, también está trabajando, pero lo que uno ve desde afuera es que no hay prácticamente casi ninguna posibilidad de llegar a acuerdo. En el caso que ustedes sí, sí, porque es sede legislativa. Esta no es una mesa de gobierno, no es una mesa que porque alguien se enoje con el gobierno, como pasó en las pensiones, no vaya. Esta es una mesa con sede en el Senado. El Senado es el anfitrión, donde va el gobierno, donde van los actores, van las ISAPRE. O sea, yo creo que ese carácter le da más flexibilidad. Evita una controversia de afuera y que se introduzca, ¿verdad?, en el debate interno y facilita que se mantenga el diálogo, como ha sido hasta ahora, alejado un poco de las cámaras, pero diálogo constructivo para llegar a una propuesta el 10 de agosto. Creo que todo eso es bastante interesante y valorable en el punto que vamos. senador, a propósito de la sede legislativa, ¿qué le parece? Se va a presentar un requerimiento en nombre de varios senadores al Tribunal Constitucional por la Comisión contra la Información, desinformación en este caso. Eh, Muchos han dicho, esto debió pasar con una discusión en el Congreso, no saltárselo con un decreto, sobre todo considerando que es una iniciativa que ha generado muchas críticas en muchos sectores. ¿Cómo lo ve usted? ¿Está de acuerdo con eso? Bueno, yo estuve cuando fue la ministra Vallejo a presentar al Senado hace 2 semanas. Me parece que es una buena idea con una implementación un tanto defectuosa. Una buena idea porque creo que los países desarrollados tienen mecanismos para contrarrestar la ignorancia, la mentira, ¿verdad?, en distintas áreas de la sociedad, por el mundo de hoy. Nunca pasando a los límites del control autoritario del Estado sobre las libertades, por supuesto. Y me parece que en general la propuesta, al revisar el decreto incluso, es una comisión consultiva, no es una comisión ejecutoriada, ¿verdad?, para hacer medidas disciplinarias sobre nadie. Le tiene que responder al gobierno y el gobierno verá. Pero se hizo por decreto y podría haber sido una ley. ¿Por qué? Porque eso le habría dado la transparencia de decir, mire, todos opinaron, la composición se abrió y se dejó de una manera muy clara para qué hacen las cosas, porque las políticas públicas en Chile se definen por ley. Y uno de los aspectos que tiene como propósito la Comisión es política pública, que no se va a hacer por decreto. Yo no creo que sea ilegal o inconstitucional, en eso discrepo de quienes están yendo al Tribunal Constitucional. No, los decretos en Chile han existido siempre, en este caso crea una comisión asesora, punto. Pero además, pienso que debiera estar la prensa presente de algún modo en ese comité. No lo está. Hay científicos, académicos, pero no está la prensa a través de sus distintas instituciones, por ser contra la desinformación, que me parece que es la clave, ¿verdad? De eso.
Entonces, yo creo que esto va a tener que ser, no sé, muy bien manejado, no sé qué irá a pasar en el Tribunal Constitucional, tal vez no creo que prospere, según dicen algunos abogados que no tendría asidero, pero se pudo haber puesto en escena de otra forma, para evitar ruidos innecesarios de algo que es útil, que es combatir la desinformación, pero nunca ir a buscar el control de la información. La forma en cómo se compone, el hecho de que la ministra tenga una participación relevante, tenga la última palabra de ahí, bueno, son de las cosas que más han generado inquietudes. Ojalá hubiera estado lo más lejos del gobierno de Sí, turno, dicen. pero mire, igualmente el carácter asesor, consultivo, le resta toda posibilidad de injerencia y no le quepa duda que todos los medios de prensa, para empezar, el mundo político va a estar encima de esto mirando qué medidas toma. Pues si a mí me dicen, mire, vamos a combatir la noticia falsa en la ciencia, en la tecnología, en la salud, fantástico, ¿quién va a decir algo en las redes sociales? Pero yo creo que está lejos del gobierno de ir a control de medios, porque no hay capacidad, estamos en otra época, ¿no? Es imposible hoy día Pero dominar hay varios medios. que les gustaría el tema, claro, como dice usted, que no hay espacio para una cosa como esa, No, y esto hasta no es ahora. Venezuela, esto no es Cuba, Chile tiene una democracia estable, no, no va a haber, aunque alguien quisiera, no va a haber aquí posibilidad alguna de abrir un control estatal, ¿verdad? La información y las libertades. Bueno, vamos a quedar a la espera de qué pasa con estos informes, senador. Muchas gracias por haber conversado con nosotros, que le vaya muy bien. Muchísimas gracias, Bárbara, a usted, ¿eh? Muy buenos días. Invitado para que vuelva pronto, a todos los dejamos Ya invitados pues, también para encantado. que sigan junto a nosotros informándose aquí en emol.com.